Tercer Foro Internacional de Televisión. TV Morfosis. Convergencia. Escenario para una televisión interactiva. La evolución ha comenzado. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a TV Morfosis en este tercer Foro Internacional de Televisión. En esta ocasión con el tema Convergencia, escenario para una televisión interactiva. Le agradecemos que nos acompañe en este esfuerzo que hace la Universidad de Guadalajara a través de la televisión abierta, la operadora de televisión abierta de la Universidad de Guadalajara, Canal 44, el canal 31.2 en Los Ángeles, y esta cobertura que hacemos a nivel nacional e internacional a través de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, que está llegando a todo el país a través de 21 sistemas que tiene. Además, 7 sistemas al interior de Jalisco y Michoacán. Además, a través de la Asociación de Televisión Educativas y Culturales de Iberoamérica, en Centro, Sudamérica y España estamos, además del canal Zoom de Colombia, y por supuesto a través de la magia de Internet estamos llegando a todo el mundo con este esfuerzo de la Universidad de Guadalajara, TV Morfosis, este análisis que hacemos de la televisión aquí en Guadalajara, desde la capital de Jalisco, desde donde estamos transmitiendo. Voy a presentarle a los panelistas que integran precisamente el tema que vamos a tocar esta tarde. Glenn Alvin Postolsky, el derecho a comunicar. Desde su natal Argentina, ha sido un defensor del derecho a comunicar desde una trinchera académica en la que cuenta con amplia trayectoria. Es investigador y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, maestro en periodismo y medios de comunicación por la Universidad de La Plata, especializado en políticas de medios masivos y derecho a la comunicación, director de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, participó en la elaboración de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación y fue un importante impulsor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en Argentina en 2009. Gonzalo Martínez Pous, la comunicación desde la administración pública. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública Federal, una licenciatura en Leyes por la Escuela Libre de Derecho y estudios de posgrado en la Universidad Iberoamericana, instituciones en las que también ha impartido cátedra, así como en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional se ha desempeñado como director general jurídico adjunto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, director general de Aspectos Regulatorios e Instrumentación Legal de la Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL, coordinador de asesores del Procurador Fiscal de la Federación, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y actualmente como comisionado de COFETEL, cargo que ha ocupado desde septiembre del 2008 en su natal México. Heidi Storsberg, la política a cuadro. Con una amplia trayectoria en los sectores público y privado, es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, con especialidad en políticas públicas en el ITAM. Como diputada federal en México, presidió la comisión que fundó el canal de televisión del Congreso e inició emisiones. Fue miembro del Consejo Electoral del periódico Reforma y columnista del periódico Excelsior. Actualmente funge como directora general de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Rodrigo Gómez García, el comunicador cultural. La experiencia académica de este doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona lo ha llevado a desempeñarse como profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño en la UAM, Unidad Coajimalpa. Es especialista en temas de políticas culturales, industrias culturales, economía política de la comunicación y la cultura. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación de 2007 a 2009 y coordinador de la sección de Economía Política de la Comunicación. Su última publicación es Medios Digitales, México, de Open Society en 2011.
Carlos Martínez Macías. Conductor. Su experiencia profesional como comunicador y periodista es vasta. Ha sido desde corrector de estilo en su natal Sonora hasta jefe de redacción, pasando por reportero, redactor, conductor de noticiero, corresponsal, director de revista, jefe de información y analista político en medios locales y nacionales. Ha sido galardonado con el Premio Jalisco de Periodismo Emisario 2003, entregado por la Universidad de Guadalajara por el reportaje Arcediano, Presa de Dudas, Guadalajara, Jalisco, entre otros reconocimientos importantes como el Premio a la Trayectoria Periodística por la revista Análisis del Tiempo, Guadalajara, Jalisco. Ha impartido talleres de periodismo narrativo para diferentes medios, entre los que se encuentran la Asociación Mexicana de Editores, AME, y el periódico Cuarto Poder de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actualmente es director de noticias de Canal 58 Radio, entre otras actividades periodísticas. Bueno, pues estos son nuestros panelistas que nos van a ayudar hoy a analizar este tema, lo público y lo privado como ámbito convergente en las pantallas. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los retos precisamente de la globalización tecnológica? El que existan grandes conglomerados de medios que tienen esta situación de controlar diversas plataformas. ¿Cómo hacer que se equilibren lo público y lo privado en el ámbito de las televisoras? De esto vamos a hablar y le preparo para que vea esta cápsula que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar esta tarde. Históricamente, los medios públicos se han dedicado a enseñar, a hacer pensar, a promover el pensamiento y la cultura en sus más estrictos cánones, desde identidades nacionales hasta la difusión científica. La llegada de los medios privados dedicados al entretenimiento y al negocio, preocupados por el rating, ofreciendo contenidos divertidos y relajantes, modifica el paradigma de las televisiones públicas. La concentración en la propiedad de medios y tecnologías a nivel global amenaza la mera existencia de empresas mediáticas nacionales o pequeñas de los medios públicos como tales, sean estos estatales, culturales o educativos. ¿Qué criterios y estrategias proponer y usar para una convivencia más equilibrada entre unos y otros, según condiciones nacionales en países iberoamericanos? Es parte de lo que hoy analizarán nuestros panelistas. ¿Cuál es el destino de los medios públicos? ¿Aquellos que no tienen como objetivo el lucro? ¿En su destino está desaparecer o adaptarse? Interesante disyuntiva la que está lanzada al aire. Y bueno, para darle voz a nuestros panelistas, quisiera pedirle que, pues ahora sí que abra fuego a Rodrigo Gómez para que nos dé un panorama general en torno al tema que estamos planteando esta tarde. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo plantearía dos ideas principalmente. Una tiene que ver con la posibilidad de que finalmente en México tengamos medios públicos. Y para eso se necesitan tres grandes condiciones. En primer lugar, que haya un acceso universal. Afortunadamente el Canal 44 llega a todo el estado de Jalisco, que eso es fundamental. Sin embargo, en el caso de la televisión pública que nosotros tenemos a nivel nacional, que sería el Canal 11 y el Canal 22, que son financiados con recursos federales, no llegan a todo el país en señal abierta. Esa es una asignatura pendiente que tiene el Estado frente a las audiencias y sobre todo porque son recursos federales los que financian a estos dos canales y algunos tenemos la posibilidad de verlo y otros no. Entonces pareciera ser que hay ciudadanos de primera y de segunda. En segundo lugar, tenemos que ver fórmulas de financiamiento muy importantes, que es muy importante para que se sostengan estos medios públicos y justamente puedan ofrecer programación innovadora, creativa, entretenida. El presupuesto es también importante, con todo y que en la actualidad los costos se han reducido.
Y finalmente también estamos hablando de independencia editorial. Se necesita una independencia de los gobiernos, sea federal, sea estatales, o incluso también, cuando hablamos de medios universitarios, de independencia de la rectoría, por medio de consejos que justamente sean los que le den certidumbre a la línea editorial de los canales públicos. ¿Para qué? Para hacer contrapesos a la programación que nos presenta justamente el actor privado, el actor comercial. Es fundamental que se tengan estas características para poder tener una televisión pública que haga finalmente ese contrapeso. Me parece que nuestro país se ha avanzado en materia de medios públicos, nosotros tenemos ejemplos importantes, pero sigue siendo limitado para todas las posibilidades que puede ofrecer un medio público hacia la ciudadanía, hacia las prácticas culturales de nuestras distintas poblaciones. Yo creo que, Rodrigo, parte de esto es el nacimiento de la televisión pública en el sentido de que es una permisionada y no una concesión. Ahorita vamos a ir con Gonzalo para que nos platique un poco de este tema, pero yo te quiero preguntar, lo que ahorita la televisión pública tendría que buscar y garantizar es lo que tú mencionabas, cobertura. Sí, y además también en esta clave convergente, en esta clave digital, se tiene que pensar con una posibilidades de producción, ya no solo a través de la pantalla televisiva como la conocíamos en el siglo pasado, sino tener varias y distintas formas de información de servicio público justamente a los ciudadanos y a sus audiencias, que es muy importante pensarlas en esa clave. Se debe reinventar también el medio público en ese sentido. De alguna manera, en la mesa que nos precedió, se habló de esas potencialidades que se tienen en la actualidad y que son fundamentales que las piense también un sistema digital de servicio público. Me parece que tendríamos que ir pensando a las televisiones públicas en esa clave. Pero sobre todo aquí quisiera yo también incorporar un tema fundamental que no se toca dentro de las políticas de comunicación. Las políticas de comunicación también se deben de pensar dentro de la órbita de las políticas culturales, porque si no, caemos en un determinismo tecnológico que no nos está permitiendo ver el gran peso que tiene la televisión en materia de producción de sentido, en materia de las posibilidades de tener una diversidad cultural. Sí, ahora déjame volverte a insistir en el tema de la cobertura por lo siguiente. Cuando hay que ampliar la cobertura de un canal de televisión público, supongo que eso lleva implícito una gran inversión, tanto en repetidoras, etcétera. ¿Es la convergencia una alternativa para lograr esa cobertura? Justamente la convergencia a través de la digitalización nos hace o nos da la posibilidad de hacer mucho más eficiente el espectro. Definitivamente es escaso y también las repetidoras. Hay una cuestión de reorganización, pero aquí tiene que haber una voluntad política dirigida en esa dirección, justamente en potencializar las redes públicas en función de un objetivo concreto de tener una televisión pública. Seguramente nuestro compañero de la COFETEL, el consejero, el comisionado nos va a hablar un poco de la problemática en la que nos encontramos justamente en las posibilidades de tener mayores frecuencias, pero también pasa, sí, hay que decirlo, por un problema técnico, pero la digitalización nos permite hacer más eficiente el espectro radioeléctrico y tener mayores posibilidades de cobertura, por supuesto. Ahora bien, en el caso del financiamiento, que también algo tocaste al respecto, en tanto no se modifique la ley y se mantenga como un permisionario en lugar de una concesión, habrá que buscar alternativas, imaginar cosas. Sí, nuestra ley, como ya también lo hemos comentado, es una ley totalmente caduca, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en la actualidad, y una de esas grandes problemáticas es la figura de permiso sobre licencia. Sin embargo, también hay otras formas de financiamiento, no solo a través de la publicidad comercial, para el caso de los medios públicos. Tenemos experiencias internacionales, como en Colombia, por ejemplo, que ahí se graba directamente las ganancias de las televisoras para financiar a los medios públicos y los medios comunitarios. Es decir,
tenemos muchas posibilidades para financiar a los medios o por medio de licencias, como conocemos el canon europeo, que sería sumamente impopular en nuestro país, pero hay otras formas de financiamiento para el servicio público. También el presupuesto directo, se están gastando 20,000 millones de pesos en un sexenio en comunicación social de la presidencia. Dinero hay. Claro, ahorita ese tema que planteaste de grabar a la televisión comercial creo que va a provocar algo de polémica, pero a ver, vamos con Gonzalo Martínez. Nos estamos, digamos, ya yendo de lado respecto al tema de las concesiones y permisos. ¿Por qué nos platicas? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Como cada año es un privilegio estar con ustedes. Mira, de lo que se ha hablado, yo creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que estamos en un momento histórico. Yo le llamo que es una etapa que es para precisamente romper los paradigmas. Efectivamente, digamos que el esquema pues, de las leyes en México de medios son leyes que no han cambiado mucho en el tiempo, que se han mantenido estáticos, y seguimos acostumbrados a la parte tradicional, como ustedes dicen, de como está hoy en día plasmado, a los concesionarios que tienen un fin comercial en la explotación de sus licencias, los permisionarios que son para fines oficiales y culturales, que durante décadas pues, no tuvieron una participación tal vez tan activa como la que hoy en día vemos en este foro. A veces la gente pensaba, hoy es televisión oficial o cultural, es televisión aburrida. Yo creo que eso ya se ha dejado atrás. Y creo que ahorita están pasando muchas cosas en México y en el mundo que precisamente nos va a hacer romper esos paradigmas, y que lo que tenemos que aprender a hacer es saber de frente, ver esos nuevos retos y cómo los vamos a solucionar para el caso específico de México. Y me explico en lo siguiente. Hoy, digo, creo que todos entendemos que estamos en un momento de cambio tecnológico muy importante. Todo el mundo habla de la convergencia, que no quiere decir otra cosa, que es que con el tiempo no nos interesa como usuarios saber a qué estamos conectados, si a un satélite, si a banda ancha, si a una señal de TDT. Lo que nos interesa es tener a través de un solo medio todos los servicios que podamos de telecomunicaciones o de radiodifusión, que también cada día se va borrando más esa raya que las dividía anteriormente tecnológicamente, y que por eso en México se conserva esta distinción de que todavía se regule en una ley de radio y televisión muy antigua y una ley de los años 90, que es la de telecomunicaciones. Pero precisamente aparejado del fenómeno de la convergencia y de la televisión digital terrestre, que digamos empieza el proceso un poco en forma tardía en cierta parte del mismo en México, tenemos que ya en estos años, con el avance que hay en todo lo que son transmisiones digitales por parte de los concesionarios y permisionarios, pues está haciendo un esfuerzo ahorita fundamentalmente para que haya la recepción digital, que es la otra parte que se necesita, pues para que la población primero conozca este servicio y que disfrute de los beneficios de la televisión digital terrestre, que es televisión que siempre tiene la naturaleza de ser gratuita, de mucho mejor calidad, y que además, por los desarrollos tecnológicos, permite también su multiplicidad a través del multiplex. Evidentemente, este tipo de televisión convive también con otras plataformas mucho más globales, como es el Internet, y digamos que de la relación de todas estas plataformas es que tenemos que ver cómo va a ser esa convivencia hacia adelante. No podemos seguir pensando en la división tradicional de concesionarios y permisionarios. Y hay cosas que están pasando ahorita, como ustedes saben, estamos justo inmersos al inicio de los trabajos relativos a acelerar lo que se llama el apagón analógico, que yo me he cansado de repetir que en México no es tan relevante el tema del apagón, porque la banda de 700, que es la que se utiliza para los servicios futuros de banda ancha móvil, prácticamente en México está desocupada. Solo tenemos 17 licencias entre concesiones y permisos en la frontera norte del país, por lo cual está apta para licitarse en el momento que sea más adecuado. Y lo que es importante es acelerar los niveles de penetración que tenemos, porque hoy en día la penetración en televisión digital, a comparación de la analógica, sigue siendo muy baja. Y lo importante pues, es que la gente tenga acceso a este nuevo tipo de televisión, pues, que les es mucho más benéfico. Aquí lo importante es que además, a la par, todo este proceso de la convergencia tecnológica, de la transición de la televisión digital terrestre,
se junta también con el inicio de los procedimientos, pues después de prácticamente 3 sexenios, para iniciar con las licitaciones de radiodifusión, tanto de radio como de televisión, de 306 concesiones que publicamos a mediados de este año, y que precisamente la forma como se está diseñando este proceso es justamente para romper estos paradigmas, un poco lo que decías. ¿Qué es lo que se van a licitar? Son 306 frecuencias en 153 poblaciones. El mecanismo que hemos propuesto es un mecanismo competitivo a través de un esquema que se utiliza en muchos lugares del mundo que se llaman propuestas combinatorias o fórmulas combinatorias, donde un licitante puede escoger de manera aislada una sola concesión o puede escoger un paquete, o sea, en este caso podría tratar de adquirir o una o 153. También se puede discutir si pueden ser las 306 localidades. Yo soy de la opinión de que hoy en día, con los fenómenos que hay de la multiplexación, debería ser una sola por localidad. Y precisamente en los criterios de evaluación de la fórmula estamos estableciendo que el acceso a los productores independientes en los canales multiplexados obtiene, por ejemplo, en la ponderación de la fórmula una mayor calificación, y pensamos que eso abre la puerta para que la televisión cultural, que antes había entrado fundamentalmente en la televisión pública del país, que era más, digamos que la figura como está hoy en día en la ley se refiere más a entidades públicas como gobiernos de los estados, y de ahí luego entró la figura de las universidades, etcétera, pero pienso que se puede enriquecer mucho más todo este tipo de televisión cultural, más cercana a la gente, más cercana a ciertas comunidades, a ciertas, especificidades de la función social de la televisión, pues a través de este desarrollo tecnológico y a través de este nuevo proceso concesionario que se iniciará en breve tiempo, y que precisamente por su complejidad es lo que estamos discutiendo, porque evidentemente como hay esa fórmula y ese mecanismo para darle entrada a este tipo de televisión, pues hay otras que pueden ser con un efecto que sea contrario o que no sea en ese sentido, y pues creo que todo este trabajo que vamos a ver en los próximos meses y años, pues nos va a llevar a un tipo de televisión totalmente nueva que no se había visto antes en el país. Muy bien, Gonzalo. Yo te voy a seguir insistiendo un poquito más adelante en tema de modificaciones a la ley, cuando ya hemos mencionado que es, pues la verdad, arcaica esta legislación que tenemos en México. Quisiera preguntarle a Heidi, ella seguramente sabe cómo es esto de la supervivencia en la televisión pública. Gracias, Carlos. Me da mucho gusto aquí compartir con Glenn, con Gonzalo, con Rodrigo esta mesa. Y bueno, la supervivencia tiene que ver, sí, con recursos públicos, pero también tiene que ver con adecuarse a las nuevas posibilidades, a las nuevas tecnologías que existen. Yo diría, y fue una de las primeras preguntas que lanzaste, ¿cuál es el destino de los medios públicos? Yo diría, el destino, y en específico de televisión educativa, es innovarse, es reinventarse, porque la televisión educativa tal cual curricular no tiene pues otro adversario, digámoslo así, en términos comerciales, ni mucho menos. Hoy por hoy la televisión educativa dota de un servicio, la telesecundaria, por ejemplo, a 1.300.000 jóvenes diariamente, y eso no lo podemos dejar de lado. Lo que sí tenemos que pensar es hacia dónde ir para que estos jóvenes permanezcan en la telesecundaria y no se vayan por otras opciones. Muchas veces las opciones no es propiamente el estudio, que quede bien claro. Entonces hay que innovarse, y hay que innovarse de distintas maneras. En la parrilla de programación, por ejemplo, pues es una de las constantes donde tenemos que innovarnos. Y la otra que es fundamental en los formatos, Carlos. Los formatos, me parece que el uso de formatos, el reinventar o el pensar en el uso de los formatos en televisión educativa es bien, bien importante. Muchas veces cuando yo decía, es que estoy en televisión educativa, y generalmente la primera respuesta es aburrida la televisión educativa. No tiene por qué ser aburrida la televisión educativa. Hoy por hoy nos hemos planteado la necesidad de cambiar y la necesidad de producir contenidos con 3 características fundamentales: entretenidos, dinámicos e inteligentes. Y en ese sentido es que hemos buscado, bueno, pues entrar con una propuesta adicional a
a la propia telesecundaria o a la propia televisión curricular, por ejemplo, con Ingenio TV. Ingenio TV es, me atrevo a decir, y a lo mejor Gonzalo me dice que no es cierto, pero es el primer canal de televisión multiplexado, ¿no?, que a través del organismo promotor de medios audiovisuales, que ya un poco Rodrigo había hablado de este tema de la cobertura y cómo hacerle para poder llegar como medio público y las inversiones y demás. Bueno, pues este órgano promotor de medios audiovisuales nos permite a los medios públicos hoy estar en el 56% de la población. El tema aquí es cómo decir que estamos en televisión digital abierta, en televisión digital terrestre. Es muy difícil decir, oye, sintonízame en la Ciudad de México y en todo el centro del país en el canal 30.4, cuando todavía no ha habido una explicación sobre este tema. A propósito, aquí en Guadalajara es en el 43.4. Entonces, verdaderamente se vuelve un gran reto para los medios públicos. Bueno, por un lado, innovarse, encontrar recursos, ver que tengamos recursos, innovarse con nuevos formatos. Ya verán una cápsula, no sé en qué momento la vamos a poder poner, pero ¿por qué no pensar, como se hizo en algunos años, en esta, no solamente… ¿Tenemos lista la cápsula? Sí, no sé si tienen… Sí. A ver, ya, la podemos mandar. La mandamos entonces y seguimos platicando. En México, la televisión educativa se distingue de la televisión cultural así como de la comercial, fundamentalmente por dos aspectos. Por un lado están los contenidos, ya sea curriculares o de entretenimiento educativo. Lo curricular se basa en los programas de estudio. No existe competencia televisiva e implica modelar el aprendizaje en un aula, como en las telesecundarias. Pero también puede ser fuera del salón de clase, sujeto a la voluntad y al interés por aprender del espectador. Hablamos entonces de una televisión entretenida, dinámica e inteligente que rompa con el estigma de aburrimiento educativo. El canal de televisión abierta digital, Ingenio TV, nace con el objetivo de seducir e inspirar a dicha audiencia inquieta. Por otro lado están los formatos, que por primera vez complementan los contenidos curriculares. Por ejemplo, convirtiendo la asignatura de español en una miniserie que acerca la teoría a las vivencias cotidianas de los estudiantes. O bien, la asignatura de matemáticas con un formato de videoblog, utilizando operaciones y ejemplos animados. De esta manera, formatos muy diversos permiten cautivar y mantener la atención de los estudiantes para que la parte pedagógica se transmita mejor. En el caso de los formatos para entretenimiento educativo, las posibilidades son infinitas, pero vale la pena destacar la telenovela, capaz de llevar información al mismo tiempo, que toca fibras emocionales profundas y con ello cambiar conductas. Los contenidos audiovisuales con formatos atractivos, de la mano con otros elementos educativos como los libros o los mismos docentes, han comprobado su efectividad. Ejemplo de ello son los resultados de la prueba enlace para matemáticas a nivel secundaria, donde las telesecundarias incrementaron su porcentaje de alumnos sobresalientes de 2.4 a 28.4 en 6 años. Televisión educativa, inspiración para aprender. El mejor ejemplo de lo que nos acaba de plantear Heidi, que no necesariamente la televisión educativa, cultural, tiene que ser aburrida. Vamos a regresar contigo más adelante, Heidi, para que nos platiques más de este concepto novedoso, interesante. Yo quisiera preguntarle a Glenn, esta situación de lo público y lo privado no necesariamente tiene que ser siempre confrontada, ¿no? No, igual yo también retomaría otras cosas, porque ¿qué televisión no es educativa? ¿Qué televisión no es cultural? Ahora, ¿en qué condiciones se desarrollan? Digo, me parece que asumir que la televisión pública tiene que ser aquel carácter subsidiario y ocuparse de esta forma de lo educativo y cultural y dejar otra forma de construcción de lo cultural a las manos privadas es lo que ha distorsionado el funcionamiento del sistema audiovisual en América Latina a lo largo de su historia. Me parece que eso también nos trae la discusión sobre lo que plantean estas jornadas y la cuestión de la convergencia. La cuestión de la convergencia, la cuestión de lo público, lo privado, no se hace en el vacío ahistórico, se hace en un contexto y en unas condiciones determinadas. Y me parece que en ese sentido América Latina no atraviesa de casualidad los debates que está atravesando. No es de casualidad que en un país no se discuta una ley sobre los medios audiovisuales, sino que forma parte del sentido que han construido quienes se han favorecido de la ausencia de esas leyes.
Y en aquellos países donde se han avanzado en estas discusiones es porque se ha asumido que es un debate centralmente político, no es solamente meramente tecnológico o meramente de la forma de producir contenidos. La forma de producir contenidos será una constante lógica de ensayo y error y aparecerán nuevos actores y se generarán nuevos tipos de construcciones culturales. Ahora, ¿en base a qué acuerdos, en base a qué política y a qué condiciones cada uno de los actores que forman parte de una sociedad pueden acceder, no solo, como estaba planteado antes por Rodrigo, a poder ser partícipes mediante la recepción, sino también a ser sujetos, productores de su propia cultura? Me parece que eso es lo que hoy en día forma parte central de esta discusión. No por nada en América Latina estos 50 años hemos visto que han crecido un tipo de productor de contenidos audiovisuales con determinadas características. Uno podría tomar, yo voy a hablar del caso de Argentina porque es el que más conozco, cómo se han conformado esos campeones nacionales, esos actores que se han convertido en hegemónicos, no por sus cualidades, sino por la forma de introducir barreras y de impedir que existan otras pluralidades y otras perspectivas. Y esos campeones nacionales han sido no solo quienes han determinado un tipo de producción, un tipo de mirada, un tipo de perspectiva, sino que han sido sus propios reguladores. La ausencia de un regulador sobre la forma de intervención del Estado, la forma de intervención de quien tiene que diagramar para el conjunto de la sociedad, para el bien del pueblo, fue una constante durante más de 50 años. El regulador era un colonizado del regulado. El Estado fue colonizado por esos actores, por esos grandes actores económicos. Mucho más a partir de la década del 90 y la conformación de esos grupos que ya han excedido por lejos el mero interés del sector comunicacional. Por lo tanto, me parece que hoy estamos en América Latina en un momento claramente de transformación y que puede dar lugar a una experiencia absolutamente novedosa, en donde hablar de lo público y lo privado es reducir la discusión. Hay una construcción en donde el aporte de la tecnología es absolutamente valioso, en donde se pueden dar formas absolutamente innovadoras de participación de múltiples sujetos sociales. Y me parece que esa es la riqueza donde hay que ir a apuntar hacia el futuro. Y para eso, la discusión política, una ley que dé lugar y que dé claramente a cada sector social como sujeto de derecho, no como sujetos pasivos, sino como sujetos activos de esos derechos, me parece que es clave. Por eso yo hacía referencia a la Argentina, que no es un dato casual que esté tan presente esta discusión sobre la vigencia de su ley. Una ley que ha permitido definir el uso del espectro en tercios para el Estado en un concepto que es público y que no se reduce al manejo gubernamental. La idea de lo estatal es la idea de la construcción de ciudadanía con la participación activa de esa ciudadanía, de esa sociedad. Un sector, un tercio para el sector público, un tercio para el sector privado comercial, que por supuesto es legítimo, tiene un rol a cumplir, tiene también condiciones y merece invertir para innovar, producir y generar ganancias, pero lo que no tiene derecho es a construir una sola forma de producción. Que en el caso argentino, tal vez no será el mexicano, tal vez no será el venezolano o el ecuatoriano, esos 50 años de la forma de producción de la lógica audiovisual, además, estuvo emparentada y estuvo totalmente dependiente y colonizada por la forma de producción del audiovisual de la industria cultural norteamericana. Por lo tanto, como decía también Rodrigo, la política cultural no es ajena a esta dimensión política de la discusión de la intervención estatal en un nuevo marco comunicacional. 33% para el Estado, 33% para el privado y el 33% para las organizaciones libres del pueblo. Ahí está el germen, ahí está la semilla de lo nuevo, de lo que tiene que generar otra forma, otra construcción comunicacional, ya no reducida a la idea de la comunicación como mercancía, sino a la idea de la comunicación como un derecho humano a ser parte de la construcción identitaria y a la construcción de verdaderas democracias en América Latina. Muy bien, Glenn, muchas gracias. Yo quisiera un poquito más adelante a ver si profundizaras en el término que tú mencionabas de estos
yo quiero llamarle así, porque aquí en México se estila a repetirlo con mucha frecuencia, de estos poderes fácticos que en ocasiones frenan las legislaciones para evitar verse afectados, obviamente, sus intereses. Antes de pasar ahora a esta especie de debate, yo quisiera nada más hacer una reflexión que tiene que ver con la información que estas jornadas aquí en TV Morfosis hemos ido recogiendo. Por ejemplo, se hablaba que este proceso de transmediación ha traído como consecuencia que ya no existan los grandes canales de televisión con difusiones masivas y que la audiencia se haya pulverizado. En este sentido, ¿no es un espacio importante donde puede emerger la televisión pública para ofertarse ahora que ya no tenemos estas difusiones masivas como se mencionaba antes, Rodrigo? No, definitivamente la televisión pública en nuestro país todavía tiene mucho que ofrecer porque se le ha negado esa posibilidad. Aquí hay que partir también de ese hecho, que es fundamental. Pero al mismo tiempo, el actor privado que es dominante y que es muy poderoso, inhibe también al sector público. Ahí está uno de los grandes problemas, por lo cual no tenemos un régimen real sobre medios públicos. No existe tal figura. Nosotros lo hemos ido construyendo en el camino. En la ley actual, como tú bien señalaste, solo existen dos figuras: permisos y concesionarios. Uno tiene la capacidad de comercializar sus espacios y el otro no. Pero no existe ese marco que articule las reglas de un medio público que definitivamente necesita nuestra ciudadanía, necesita nuestro aparato cultural para organizar la cultura no solo masiva, porque sigue siendo aquí la televisión, sigue siendo masiva. A lo mejor en otros países hay matices, pero hoy día el Canal 2 sigue teniendo una penetración muy importante. Seguramente esto irá cambiando y está cambiando, pero la televisión sigue teniendo una centralidad fundamental para entender la cultura en un marco muy amplio de nuestra población. Por lo tanto, la televisión pública tiene que ser justamente ese contrapeso y, como tú ya bien señalas, finalmente ofrecer contenidos, como también señalaba Heidi, entretenidos, dice Omar Rincón, gozosos, que plantee también ficción interesante para pensar las historias de nuestro país y vernos reflejado en la televisión, que la televisión comercial no nos ha reflejado. Bueno, aquí ya hemos tocado, por lo menos dos de nuestros panelistas, el tema de la legislación. Tenemos aquí a un integrante de COFETEL, a ver qué nos puede decir al respecto, Gonzalo. Sí, mira, nosotros hemos aprendido a través del tiempo, finalmente, aunque somos funcionarios federales, pues no somos legisladores. Normalmente a lo largo del tiempo nos ha tocado proponer ciertas reformas legislativas pues que no son difíciles de conocer, porque hoy en día hay muchos ejemplos de buenas prácticas internacionales. Yo te diría que yo he visto un esfuerzo constante desde el año 2000 hacia la fecha de ciertos grupos, tanto políticos como de la sociedad, que han venido proponiendo una serie de reformas para fortalecer los medios públicos y también para tener una reforma de fondo en materia de la ley de medios. Nosotros como órgano regulador pues no nos podemos esperar a que haya un cambio legislativo de la naturaleza que sea, pues para seguir avanzando y seguir fortaleciendo pues en el aspecto que hoy existe en México de nuestra legislación a este tipo de televisión cultural o televisión pública. Nosotros pensamos que la mejor manera con la ley que hoy en día tenemos pues puede ser en dos vertientes. Una es que no hemos parado, ¿no?, en aquellos que han cumplido con los requisitos que se exigen, porque pues no le podemos dar a todo el que pide un canal, pues eso no es posible, ¿no? Siempre se hace una evaluación a fondo para ver este bien escaso a quién se le otorga, y finalmente se ha venido a lo largo de los años dando este tipo de permisos y autorizaciones a televisoras estatales, a las universidades, a ciertas televisiones culturales en ciertas regiones del país. Y por otro lado, lo que decíamos es que pensamos que hoy en día, con las ventajas que te da todo este cambio tecnológico, pues que lo tenemos en la puerta, que es posible convivir la parte
de la televisión comercial con esta televisión cultural, porque yo les pondré un ejemplo, por ejemplo, de lo que vamos a licitar en materia de televisión en el futuro. De cada canal, hoy con el fenómeno de la multiplexación, con el estándar que ha elegido México, que es el estándar americano, más o menos da la réplica del canal digital en alta definición y más o menos son como 3 o 4 en calidad de estándar. Evidentemente el concesionario comercial puede elegir, decir, bueno, pues yo lleno todos los canales multiplexados con mi propia programación. Nosotros estamos pensando en estos procesos de licitación precisamente de crear los incentivos para que tanto los productores independientes tengan acceso a estas plataformas, como el tipo de televisión pública y cultural también de otra índole, y precisamente pues un poco evitando que este tipo de televisiones que no tienen tantos recursos, pues tengan ahí la facilidad que dices, bueno, hay una gente que tiene los medios para invertir en la infraestructura, en la tecnología, en las plataformas, y es quien transmite, y que se le dé acceso de manera garantizada, como se hace en otros lugares del mundo, a que la gente pueda, digamos, con este tipo de contenidos que fomentan la pluralidad, la libre expresión de las ideas, la diversidad, etcétera, pues precisamente a dar a conocer esos contenidos sin que tengan necesariamente que hacer inversiones muy fuertes, porque tenemos nada más, como decían un poco, ¿no? O un mecanismo, el tradicional, es vamos a buscar cómo se subsidian esos contenidos con dinero público, o buscamos medios alternativos creativos que convivan con eso también. Ahora, un poco lo que decías, ojalá y la legislación vaya caminando a resolver de fondo este problema, pero en el Inter pensamos que tenemos herramientas que nos pueden hacer avanzar en el sentido correcto y de hacer convivir estos esquemas, porque yo creo que hay espacio para todos. Heidi, ¿querías comentar algo, Rodrigo? Algo muy rápido, en este sentido del multiplex, me parece que también es un peligro, porque eso le está abriendo la puerta a Televisa de tener 24 señales. Es decir, de que puede utilizar esos 6 MHz en 6 salidas. Por lo tanto, me parece que es también complicado cuando tienes un sistema televisivo sumamente concentrado. Entiendo las posibilidades que ofrece el multiplex para una nueva cadena y pueda haber mayores operadores o mayores salidas, pero ¿qué hacemos con los 6 MHz que tiene Televisa en sus 4 señales y Azteca en sus 2? Me parece que ahí hay problemas que tenemos que tomar en cuenta. Heidi. Creo que Rodrigo tiene razón y yo quiero verlo del lado de los medios públicos. La posibilidad de multiplexar la señal, el permiso que se les dio a la OPMA, por ejemplo, hoy ya lo decía, estamos en el 56% de la población. Y está Televisión Educativa, pero también está Canal 11, está Canal 22 y está TUNAM, que son 4 ofertas totalmente distintas y que nunca antes había habido una visión por parte del gobierno federal para apoyar a los medios públicos. Era muy caro, sigue siendo muy caro, pero esta posibilidad de multiplexación, bueno, pues nos da la posibilidad también, valga la redundancia, de estar más medios públicos metidos dentro de una sola inversión, digámoslo así, ¿no? Y creo que esta visión, esta nueva visión, esta planeación que se ha dado, pero fundamentalmente la visión, está dando también cambios importantes y otra vez me meto el tema de los formatos y el tema de los contenidos. Creo que ahí va a existir la diferencia. La gente ya quiere ver otras cosas y la posibilidad de tener acceso a otros canales, dígase canales gratuitos, porque hoy tenemos muchas posibilidades a través de los sistemas de cable o sistemas satelitales, pero aquí el tema fundamental es la gratuidad y la calidad de los contenidos que podemos ofrecer a través de esta nueva señal, por ejemplo, de televisión digital terrestre. Yo simplemente tendría otra consideración. Este tema de la gratuidad es importante, pero si esta gratuidad la trasladamos no solamente a la transmisión vía televisión terrestre, sino la televisión satelital, la televisión por cable, la televisión por internet. Debo decir que nosotros estamos con nuestros 9 canales de televisión por internet o los contenidos bajo demanda
hacen una diferencia que no tienen los canales comerciales, porque cuesta. Al final de cuentas cuesta. Entonces me parece que ahí hay un tema muy importante donde tenemos que seguir trabajando, donde tenemos que renovarnos, donde tenemos que pensarle cómo nos posicionamos con las distintas audiencias, porque necesitamos llegarle desde el más chiquito hasta el al adulto mayor, llevando educación, llevando cultura, llevando ciudadanía, Claro. construyendo ciudadanía, que me parece es fundamental, ¿no? Claro, gracias Heidi. La verdad es que lo único que no podemos multiplexar o modificar con cambios de ley o a través de apoyo de poderes fácticos es el tiempo. Y ya se nos ha prácticamente concluido. Vamos a entrar a una etapa de conclusiones y yo quisiera comenzar con Glenn. 2 minutos cada uno de nuestros panelistas para una conclusión sobre este tema. A mí me parece importantísimo de cara al futuro, con las potencialidades tecnológicas, es de qué forma se va a construir lo común comunitario. Esta idea de que existe atomizaciones de las audiencias, que existen estas múltiples plataformas y que eso disgrega lo que era tradicional del sistema audiovisual, que era interpelar a un conjunto ciudadano homogéneo, no nos debe hacer perder en el camino de lo que trae como potencial benéfico lo que puede ser un potencial negativo. Por lo tanto, construirlo como un comunitario sigue siendo la obligación del Estado, la obligación del sistema público, la obligación de ese sistema en alianza con estos nuevos sistemas donde aparezcan otros actores sociales. Porque es en ese lugar, de lo común comunitario, del lugar de la ciudadanía política, donde se conforman las opiniones y las decisiones autónomas que permiten construir futuros mejores para nuestros pueblos. Muy bien, muchas gracias Glenn. Gonzalo. Mira, yo creo que la conclusión a la que yo normalmente arribo en este tipo de temas es que es tiempo de romper los paradigmas, hay espacio para todos, tenemos que buscar el mejor mecanismo para México, para fortalecer de manera importante tanto nuestra televisión pública como la cultural, como la comercial. Estamos en tiempos modernos donde no acabamos de entender todos los beneficios que nos da no solo el fenómeno de la televisión digital terrestre, sino el de la convergencia tecnológica en su aspecto más amplio. Hoy en día creo que conforme vayan pasando los años vamos a ir viendo y vamos a ir distinguiendo cada vez menos si vemos la televisión en una tablet o en un aparato celular o en nuestra casa o vía internet o vía un satélite o vía un cable o vía fibra óptica. Lo importante creo que al final siempre es tener la libertad de elegir, que los precios en el caso de lo que se cobra sean adecuados, no el de la televisión abierta, desde luego, ¿no? Pero estamos hablando de una serie de plataformas importantes, que haya esta diversidad y desde luego también creo que una preocupación que tenemos constante y que es en lo que estamos trabajando, es que también la ciudadanía, la gente de todo tipo tenga acceso a este tipo de plataformas y pensamos que hoy en día precisamente las ventajas que nos da este nuevo tipo de desarrollo tecnológico va a abrir las puertas para estos nuevos empresarios de la televisión o gente que quiera transmitir y publicitar sus ideas y creo que tendremos que estar muy pendientes en los meses y años que vengan a todo este desarrollo de este nuevo ecosistema. Muy bien, muchas gracias Gonzalo. Rodrigo. Sí, yo también rescataría lo que Glenn comenta, es fundamental para pensar un sistema de medios plural en nuestro país, es además de tener al sector comercial, de tener medios públicos fuertes, servicio público fuerte, se tiene que incorporar el tercer sector. Los medios comunitarios también necesitan un espacio para reflejar la pluralidad y la forma de producir contenidos en nuestro país. Es una de nuestras grandes asignaturas pendientes. Desgraciadamente, el control de los actores económicos es muy fuerte y estamos justamente en aras de intentar restarle un poco de poder o mucho de poder para que se pueda tener a los 3 actores de cualquier sistema de comunicación democrático en libre, ahora sí que ejercicio de sus derechos comunicativos. Un esquema parecido al que nos planteaba Glenn de Argentina. Ese me parece que es el que está rompiendo los paradigmas justamente. Muy bien, Heidi. Carlos, yo creo que, bueno, pues la televisión no va a desaparecer, eso es claro, ¿no? Entonces tenemos que ver los medios públicos, cómo seguimos vigentes y cómo nos sintonizan.
Yo creo que un tema que, bueno, pues ya se habló y que en México urge es tener una ley específica de medios públicos que no existe. Digo, la Ley Federal de Radio y Televisión tuvo algunas pequeñas modificaciones, pero no ha tenido un cambio, una reforma sustantiva. Entonces, sí creo que estamos en el mejor momento para buscar tener una ley de medios públicos. A mí me tocó legislar en el 2000, tuvimos propuestas y como muchas otras propuestas se quedaron en la congeladora. A lo mejor no era el tiempo, creo que ahora estamos viviendo otros tiempos y creo que se pudiera avanzar en ello. Creo que uno de los temas fundamentales es el aprovechamiento de la tecnología. No podemos vendarnos los ojos, no podemos cerrarnos a ellos, y mucho menos podemos cerrarnos a que los más chiquitos ya saben utilizar las nuevas tecnologías. Entonces, al final de cuentas, ahí están y tenemos que ver cómo crecer con estas nuevas tecnologías y finalmente ser creativos. Creo que esta parte es fundamental. A lo mejor vieron la gráfica de la prueba enlace. Simplemente en matemáticas, en 6 años subir del 2.2 al casi 29% no es de gratis. Tienen que ver muchos factores, pero los contenidos son muy, muy importantes. Hay que aprender a interiorizar el conocimiento, no memorizar el conocimiento y aplicarlo a la vida diaria. Y los contenidos por televisión, pues nos han dicho que son los correctos. Ahí está la prueba, ¿no? Sí, y antes de concluir, me queda un poco de tiempo nada más para lanzarles esta pregunta que tiene que ver con algo que reflexionaba Rodrigo también, en el sentido de que la televisión pública pareciera que es la única obligada, por ejemplo, a difundir cultura, y es la única obligada a transmitir ese tipo de programación y que la televisión comercial ahora sí que va por la libre. No, es que la televisión comercial también es cultura. El punto es ese, los 3 sectores cubren la amplitud de la cultura. La cultura tiene que ser entendida de una manera más amplia y en la manera que participen los distintos actores sociales de nuestro país, sobre todo los que han estado excluidos de la producción cultural. En el caso de la televisión, tendremos un país mucho más rico y mucho más democrático. Sí, y en este sentido, si no hay reformas, si no hay modificaciones, si no hay avances, por las razones políticas que sea, es probable, Glenn, que la sociedad empuje y empuje para estar saltándose la barda y producir cosas atractivas. Sin duda, las experiencias dan cuenta de que las sociedades, cuando las condiciones no son generadas, las empujan y las crean. Eso me parece que está claro, principalmente a partir de lo que es un nuevo ciclo que se ha dado en América Latina con los años de este nuevo siglo, a partir de experiencias populares que dieron cuenta de una voluntad de transformación. Y me parece que en ese sentido lo que no viene procesado por aquellos que quieren retardar los cambios para seguir preservando sus intereses particulares, no se dan cuenta que esas demandas inevitablemente van a llegar a ser concretadas. Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Glenn, muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Heidi. Nada más como una reflexión final, les quiero compartir. Decía el gran Carlos Monsiváis, en una de sus definiciones, que para él, ama de casa era aquella persona, no importa el sexo, que se sentaba frente al televisor a ver una telenovela que contaba una historia de gente que ni conocía y que tampoco le interesaba. Es un poquito, a propósito de paradigmas, se ha estigmatizado el esquema, por ejemplo, de la telenovela. Heidi hablaba de que con una telenovela se puede llegar también al sentimiento, a la gente, a difundir cosas. Y yo quería compartir esto porque a lo largo de este panel hemos estado escuchando la importancia de sí modificar y sí avanzar en las leyes, sí empezar a empujar para que estos poderes fácticos vayan cediendo y que entonces pueda haber espacio para una televisión comunitaria, como hemos estado escuchando, lo que nos anunciaba también Gonzalo, de estas concesiones, 306 si mal recuerdo, que ya vienen, pero sobre todo yo me quedaría, y así se los digo, con lo que Heidi planteaba, que al margen de la legislación, al margen de lo que nos permita la ley, la televisión pública tiene un esquema y una brecha todavía por caminar y que tiene que ver con la inteligencia, con ingenio para hacer las cosas, que no está regido definitivamente o reñido con esta cuestión cultural, etcétera, de la que ya hablábamos. Creo que por ahí podría ser este espacio para la televisión. Y quiero concluir con el caso, por ejemplo, de Canal 44,
Recientemente Canal 44 ha recibido pues, una docena de premios precisamente por hacer las cosas distintas en materia de producción, en realización, entre otras cosas, lo cual demuestra pues que la televisión pública, por supuesto que puede hacer las cosas distintas y que ahora cuentan también con el apoyo de esta fase que vivimos de globalización de la transmedia para poder realizar la cobertura que ha faltado por falta de recursos. Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente que nos acompaña aquí, recordarles que TV Morfosis en esta tercera edición internacional, que estamos tocando el tema de convergencia, un escenario para una televisión interactiva es precisamente eso, intentar con nuestros panelistas, con los temas que estamos desarrollando, precisamente abrir los ojos para que la gente entienda que la televisión está no solamente en la televisión convencional, que puede estar en otros dispositivos, pero sobre todo que entienda que la gente tiene el máximo control de decidir sobre lo que ve, sigue siendo la gente la que puede decidir quitar, apagar una televisión y esto por supuesto no tiene nada que ver con el apagón analógico que ya dijimos que más bien es encendido digital. Gracias a nuestros panelistas, gracias a la gente que nos acompañó, seguimos aquí en TV Morfosis desde Guadalajara, Jalisco. Tercer Foro Internacional de Televisión. TV Morfosis. Convergencia. Escenario para una televisión interactiva. La evolución ha comenzado.